La mayoría de ustedes ya lo conozcan, ahí está señalado, tenemos el Valle de Ongamira, el Valle de Copacabana, en el fondo podemos ver las Salinas Grandes, hacia el otro costado la Laguna de Mar Chiquita y lo que quedan de las estribaciones de las Sierras Chicas. ¿Por qué mostramos esta imagen quizás tan grande? Bueno, esto tiene que ver con los intereses de nuestro proyecto. En primer lugar, es la relación entre los seres humanos y ese paisaje, los recursos que hay en ese paisaje, las rocas, los animales, las plantas, y por lo tanto, la gente que habitaba estos espacios no se veía restringida a quizás el Valle de Ongamira o el Valle de Copacabana, sino más bien eran sociedades que ocupaban grandes espacios. De hecho, para estos primeros pobladores, por ejemplo, de los 10.000 años, lo que sabemos es que quizás recorrían alrededor de 1.000 kilómetros al año. Mucho, era gente que caminaba y mucho. Por lo tanto, si bien nuestras investigaciones ahora están centradas allí, es probable que para poder obtener respuestas a la mayoría de las preguntas, tengamos que ampliar la escala de estudio. En este sentido, lo primero que vamos a mencionar rápidamente va a ser justamente eso, cómo han ido cambiando a través del tiempo las ideas arqueológicas de los últimos 70 años. ¿Qué les interesaba antes? ¿Qué nos interesa ahora? Vamos a mencionar muy rápidamente este libro, es decir, la base de sitios y fechados radiocarbónicos, que son los que permiten conocer la antigüedad de los sitios, cuántos sitios hay, cuántos imaginan que hay en toda la provincia de Córdoba. Tiren un número. Uy, no, leyeron el libro. Bueno, estamos alrededor de 2.000 sitios conocidos, no quiere, hay muchos más, pero conocidos, investigados, ya publicados, la mayoría estamos alrededor de 1900 y pico. Estamos dentro, digamos, de una etapa bastante inicial de lo que sería la arqueología, y entonces necesitamos conocer no solamente las antigüedades, sino que también conocer cómo fue cambiando la relación entre estas personas que habitaban estos espacios, sin las tecnologías que tenemos hoy en día, en climas que eran distintos de los actuales. Las sierras de Córdoba, tal cual como las conocemos hoy, en los últimos 10.000 años fueron cambiando a veces mucho en su composición vegetal y animal. Y por lo tanto, uno de los objetivos que nosotros tenemos en los sitios arqueológicos es estudiar a ver qué indicadores tenemos de cómo fue cambiando el clima a través del tiempo. Esto tiene también aplicaciones, digamos, para la vida diaria nuestra, que a veces nosotros vemos estos cambios, decimos, uy, no sé, estábamos en el campo este febrero cuando el agua casi nos lleva y nos dejó aislados en Ongamira, o sea, cosas que a lo mejor no habían pasado en los últimos 50, 60 o 70 años, pero quizás cuando empezamos a estudiar el registro arqueológico vemos que en el pasado ya pasaban estas cosas. Entonces, dentro de las historias, y bueno, en particular, y aunque a ustedes tal vez les parezca un poquito raro, dentro de esta flecha que nos va contando algunos hitos, dentro de la arqueología de Córdoba, ya hacia fines del 1890, un investigador que fue muy conocido, que es Florentino Ameghino, hizo sus primeros trabajos sobre colecciones arqueológicas en la ciudad de Córdoba. A partir de allí, no sería hasta la década del 30 y del 40, cuando dos investigadores, por un lado uno que es bastante conocido acá seguramente, que es el ingeniero Aníbal Montes, y luego digamos, el suegro de Rex González, exactamente, Rex se casa con la hija de Aníbal Montes, y inician sus trabajos para empezar a tratar de conocer las primeras cronologías, empezar a saber cuándo habían estado ingresando personas por primera vez a la provincia de Córdoba. Estos datos toman mucha relevancia a nivel internacional y entonces en los grandes manuales de arqueología norteamericana
empezamos a encontrar las primeras citas a la arqueología de Ongamira. Esta es una arqueología que tiene una particularidad, y es que, bueno, trabajaba con unos métodos en el campo muy distintos a los que usamos nosotros ahora. En esa época, si bien se hacían excavaciones que se llamaban sistemáticas, porque se hacía un cuadriculado, se hacían pozos, se les ponía nombre a esos pozos, se excavaban a pala, y generalmente tampoco excavaban los arqueólogos, sino en general eran peones de los campos que hacían y sacaban objetos que eran registrados y descriptos. Nosotros tomamos esas colecciones y esas publicaciones y empezamos en una tarea que ya desde más o menos entre 1970 y 1980 fue bastante distinta. Empezaron a aparecer estudios de detalle. Entonces, nuestras investigaciones las hacemos excavando con muchísimo cuidado, excavando con pinceles, con cucharines, nada de pala. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es fundamental, y es que hoy en día podemos estudiar, ya van a ver algunos ejemplos, con mucho detalle, la relación entre los objetos. Eso está dentro de esa matriz de tierra, pero cuando nosotros las estudiamos y podemos asegurar que dos objetos están uno al lado del otro, podemos empezar a construir historias. Que si eso no lo tuviéramos, eso es muy importante, sobre todo para que ustedes, como gente interesada en el patrimonio arqueológico, digamos, se dé cuenta de que a veces cuando uno va caminando, paseando por al lado del río o por la montaña, y encuentra o ve que hay materiales que cree que son arqueológicos, lo ideal no es juntarlos, no es levantarlos del lugar donde están, porque pierden su contexto, pierden la relación con otros objetos. Es decir, que aunque uno los levante y los lleve a un museo, ya perdieron lo primordial, que es que están unidos entre sí. Y los arqueólogos necesitamos a todos esos objetos juntos. Desde el punto de vista de la ley, lo que se sabe, digamos, es que cuando uno encuentra un sitio debe denunciarlo, debe ir a la Agencia Córdoba Cultura, llamar por teléfono y avisar a la Dirección de Patrimonio: está ese objeto, está ese sitio, y bueno, y ellos deberían encargarse de registrarlo, salvarlo si está en una situación de riesgo. Y en el caso nuestro, que somos arqueólogos y estamos trabajando en este lugar, bueno, en lugar de hacer una visita para salvar un sitio, lo que hacemos es dedicarnos a estudiarlos con mucho detalle. Así como les mencionamos, en el 2010 comienza el proyecto en Ongamira y en el 2012 en Copacabana. Ya, como les dije antes, esto es un cuadro original tomado de un manuscrito inédito del ingeniero Aníbal Montes. Se empezaban a plantear lo que se llaman secuencias culturales, es decir, tratar de entender cómo a través del tiempo la gente quizás no fue la misma la que habitó el mismo paisaje. Y nosotros hoy estamos tratando de entender esa historia, tanto desde el registro arqueológico de los objetos, como también a través del estudio de los restos humanos, en el caso de haberlos, a través de los estudios de ADN, que no los hacemos nosotros, sino colegas nuestros que también trabajan en el museo. En ese sentido, en la década del 50, ahí ustedes pueden ver que ya dentro de lo que son las etapas culturales, Aníbal Montes estaba planteando una cuestión muy antigua, que es, no sé si ustedes habrán escuchado hablar del famoso niño de Candonga. Es el esqueleto de un niño que aparece en una cueva en Candonga, ya no existe más, o sea, la cueva está, pero la han vaciado, y que recientemente, el año pasado, acaba de ser fechado por Carbono 14 y ha dado casi 10.000 años de antigüedad. Efectivamente, son los restos humanos más antiguos de la provincia de Córdoba. Luego tendríamos todo ese desarrollo, ven que ahí dice Ongamira A, B, C, D, F, etc. Serían como distintas etapas que él encuentra de esas excavaciones a palas que van haciendo en Ongamira. Sobre la base de esas ideas, Rex González comienza a plantear un modelo. Se ve un poquito claro, pero si ustedes se fijan, esto es el Río de la Plata, acá tenemos el Paraná, Entre Ríos,
y acá estamos nosotros, comienzan a surgir en el 2009 ya cristalizados como dos modelos distintos de pensar quiénes habrían sido estos primeros pobladores. Hay como un postulado más tradicional que tiene que ver con lo que postuló Rex González y que hoy en día sigue siendo sostenido por Eduardo Berberian, Diego Rivero, Sebastián Pastor, quizás algunos de los arqueólogos que tal vez ustedes conozcan, y que plantea un origen común que estaría quizás localizado en el área central de los Andes argentino-chilenos y que desde allí se habría ingresado a la zona de las sierras centrales. Y otro modelo que plantea una ruta de migración un poco diferente, quizás más guiado por un modelo que no tiene que ver con los hallazgos de las famosas puntas lanceoladas, que son, digamos, como muy andinas, y que era lo que sostenían ellos, sino simplemente pensando en cuáles serían las rutas que tendrían menor costo para la gente cuando se va trasladando para ocupar un lugar. En este sentido, obviamente las rutas suelen ser los ríos. Entonces, siguiendo estos ríos principales, es que, aquí tenemos el quinto, es que se habría producido, digamos, esta entrada. Algunos de los datos bioantropológicos que el doctor Darío de Marchi, que mencionó Gisela, el doctor Rodrigo Nores, vienen haciendo de ADN antiguo, bueno, en parte están como viendo que hay una mayor relación entre las poblaciones pampeano-patagónicas con las de Córdoba más que con las andinas. Pero es algo muy inicial todavía. Así que este debate no está resuelto. Todavía continúa. ¿Y sobre qué base continúa? Y bueno, un poco sobre el estado de situación que tenemos hoy para la provincia de Córdoba. En el primer mapa ustedes pueden ver, es un mapa que representa todos los sitios arqueológicos entre 11.000 años de antigüedad y 500 antes del presente. Fíjense, están también muchos distribuidos a lo largo, sobre todo de aquí de Punilla, y también gran parte en los ríos principales. Para el último periodo, cuando ya tenemos una demografía mucho más importante, lo que podemos ver es este segundo relevamiento, que son 476 sitios, que está hecho sobre la base de la información que publica Aníbal Montes de las aldeas indígenas. Es decir, que todos esos puntitos que ustedes ven se hicieron sobre la base de un antiguo mapa que él armó, sobre la base del relevamiento de los datos que están en el archivo histórico de la provincia de Córdoba. Muchos de estos puntos, algunos de ellos, están superpuestos con sitios arqueológicos.